Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Hoy nos reúne un tema que, aunque parece cosa del pasado, sigue palpitando en nuestro presente, que es la adaptación y resistencia al cambio en tiempos de pandemia. Para esclarecer este fenómeno complejo, hemos convocado a un panel multidisciplinario de primer nivel, cuatro voces distintas para una misma realidad. Desde la acción y el futuro, su presentador, José, coach y experto en gestión del cambio. Mi trabajo es bastante directo. Me dedico a ayudar equipos, líderes y personas a cerrar la brecha entre donde están hoy y donde realmente podrían estar mañana. Mi foco no es la teoría, sino desbloquear el potencial para pasar a la acción. Ahora, como siguiendo esta rutina, vamos a presentar desde la salud mental a nuestro compañero Junior como psicólogo. Buenas noches con todos, mi nombre es Junior, soy psicólogo y mi trabajo se centra en acompañar a las personas y equipos en la comprensión de sus procesos emocionales y conductuales, promoviendo el bienestar, la comunicación efectiva y la toma de decisiones saludables. Me interesa especialmente contribuir efectiva desde una mirada ética, empática y basada en evidencia a los objetivos de este espacio de trabajo. Bien, continuando, tenemos desde la estructura social como con Juliano como sociólogo. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Bueno, soy sociólogo, egresado de la Universidad de San Marcos, con múltiples estudios en el extranjero, como en las universidades de Harvard y Stanford, en donde trabajo el análisis del comportamiento social, identificando sobre todo patrones de aceptación, conflicto y negociación frente a cambios organizacionales, sociales, pero con una mirada aplicada a contextos muy reales. Bien, continuamos desde la reflexión existencial. Contamos con Raúl como filósofo. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Quien le habla es Raúl Cervera, filósofo, también de la Universidad Mayor de San Marcos, al igual que Juliano, con experiencia en reflexión crítica y análisis del pensamiento humano. Bien, continuando con este conversatorio, voy a dedicarles lo que viene a ser la estructura. Vamos a iniciar entre todos los que tenemos acá de expertos un conversatorio inicial en el cual vamos a intercambiar ideas sobre los conceptos que cada uno manejamos sobre la adaptación y resistencia al cambio. Una vez acabado este conversatorio, nuestro compañero Junior como psicólogo va a dar la exposición del caso de Lucas y el fantasma de la habitación 402. Cada uno de nosotros va a dar lo que viene a ser consejos y conclusiones acerca del caso desde el punto de vista de cada uno. Y bueno, ahí acabaría con una conclusión al final este conversatorio. En tal caso, para iniciar, Juliano, por favor, te doy el pase. ¿Qué tal, compañeros? En primer lugar, gracias por estar aquí. Creo que para empezar, debemos ser honestos. La pandemia no pasó. La pandemia realmente nos atravesó. Como sociólogo, vi cómo se desmoronaban las certezas. No solo fue el virus, fue el miedo al otro. El vecino se convirtió en una amenaza biológica. ¿Cómo vieron ustedes esa resistencia inicial al cambio, compañeros? Tienes razón, Juliano. Desde la clínica, lo que vi fue un colapso de la seguridad, la resistencia al cambio que mencionas. Esa negación inicial de mucha gente a usar mascarilla o a encerrarse era puro mecanismo de defensa. El psiquismo humano no tolera bien el vacío de no sé qué pasará mañana. La gente prefería aferrarse a una falsa normalidad que aceptar una realidad aterradora. Entiendo el punto del miedo, Junior, pero yo vi algo más. Vi una falta de entrenamiento en adaptabilidad. Nos hemos acostumbrado a una vida lineal. Cuando llegó el cambio, la mayoría se paralizó en la queja en lugar de preguntar, ¿qué puedo hacer con esto? La resistencia para mí fue una falta de gestión emocional y de liderazgo personal. Ten cuidado, José. Hablar de liderazgo personal frente a la muerte puede sonar frívolo. Lo que ocurrió fue una herida metafísica. La pandemia nos recordó que somos animales frágiles. La resistencia al cambio fue, en el fondo, una resistencia a aceptar nuestra propia mortalidad. Nos creíamos dioses tecnológicos y un microorganismo nos puso de rodillas. Eso duele en el ego, no solo en la agenda. Y añado algo a lo de Raúl. No todos tienen el privilegio de reinventarse, José. Decir quédate en casa es fácil, si tienes casa y una refrigeradora llena. La adaptación social fue desigual. Mientras unos hacían masa madre de videos en Zoom, otros tenían que salir a morir para comer. Esa resistencia también era una resistencia a la desigualdad. El tejido social se tensó al máximo. Exacto, y ahí entra la afectación social. Al romperse los rituales, no poder despedir a los muertos
o no puede celebrar cumpleaños, se generó un tema colectivo. José, tú hablas de oportunidad y es válido, pero primero hay que validar el dolor. No puedes pedirle a alguien que se reinvente si está en medio de un duelo patológico o con una ansiedad generalizada. No niego el dolor, Junior, pero ¿cuánto tiempo nos quedamos lamiéndonos las heridas? La historia de la humanidad es historia de crisis. Mi punto es, hubo quienes a pesar del dolor y la desigualdad decidieron mirar hacia adelante, aprendieron tecnología, cambiaron de rubro, valoraron más el tiempo en familia. Esa es la resistencia positiva, resistirse a ser una víctima de las circunstancias. Es interesante esa distinción entre víctima y protagonista, José, pero creo que el cambio más profundo fue el silencio. El encierro nos quitó el ruido de la ciudad y nos dejó a solas nuestros pensamientos. Para muchos, eso fue insoportable. Sartre decía que el infierno son los otros, pero en la pandemia descubrimos que el infierno a veces somos nosotros mismos cuando no tenemos distracciones. Pero compañeros, ¿y ahora que salimos, somos mejores? Se hablaba mucho de saldremos mejor de esto. Como sociólogo, en realidad soy escéptico. Veo una sociedad más digitalizada, sí, pero también más polarizada y con menos habilidades sociales presenciales. La adaptación nos ha vuelto más eficientes tal vez, pero también más solitarios. Coincido plenamente. En consulta veo ahora la resaca. Jóvenes con ansiedad social severa, porque perdieron 2 años de socialización. La adaptación a la pantalla fue tan exitosa que hay una resistencia al mundo real. El cerebro aprendió que afuera es peligroso y adentro es seguro. Desactivar esa alarma va a tomar muchos años. Ahí es donde discrepo con el pesimismo. Yo veo un despertar, veo gente que ya no tolera trabajos que odia, porque entendieron que la vida es corta. Veo empresas que aceptaron el trabajo remoto, dando libertad. La adaptación forzosa nos enseñó que podemos cambiar rápido si es necesario. Esa es una herramienta poderosa para el futuro. Quizá Quizás la síntesis sea que hemos perdido la inocencia. Ya sabemos que el mundo puede detenerse. La pregunta ética ahora es, ¿cómo vivimos sabiendo que todo es contingente? La resistencia al cambio ya no sirve, porque el cambio es la única constante. Para cerrar, diría que la afectación social más grande es que nos dimos cuenta de lo mucho que nos necesitamos. El individualismo extremo realmente falló. Nadie salvó solo. Todos necesitábamos del médico, del campesino, del repartidor. Y necesitamos del abrazo. La salud mental es relacional. Mi conclusión es adaptación. No es olvidar lo que pasó, es integrar esa cicatriz y seguir caminando. Y tomar acción hoy, aquí y ahora. Para continuar este conversatorio, ahora vamos a dar la presentación del caso de nuestro compañero Junior sobre Lucas. Junior, continúa, por favor. Muchas gracias, José. Sí, justo es de Lucas a mi paciente de 24 años. Antes era una persona muy social. Se aisló totalmente en su habitación. La universidad se, se volvió para él una farsa de pantallas negras y PDFs que se negaba a leer. Dejó de responder mensajes, rompiendo vínculos con amigos y familia, sintiendo que la virtualidad era una mentira vacía. Cayó en una depresión apática. Dormía de día, vivía de noche y sentía que le robaban su juventud, resistiéndose a participar en una vida online que despreciaba profundamente. Mi opinión como psicólogo es la siguiente. Lucas sufrió un síndrome de desregularización de la dopamina. Su cerebro asoció la pantalla con dolor y aburrimiento, apagando su capacidad de sentir placer. No es flojera, es un mecanismo de defensa ante la falta de estímulos reales. ¿Qué hubiera hecho yo? Las siguientes acciones. Microexposiciones. No obligarlo a socializar de golpe. Le pediría encender la cámara solo 5 minutos al día, para así romper la barrera del miedo. Higiene del sueño. Intervenir inmediatamente en su horario. La depresión se alimenta de la noche. Regular su ciclo circadiano es la prioridad número uno. Validación. Decirle es normal que des esto. No estás loco por ello. Bajar su culpa para que pueda empezar a reconectar. Correcto, Junior. Bueno, en mi caso como sociólogo, el caso de Lucas puede entenderse en la sociología como el efecto de una ruptura en sus procesos de socialización y en el sentido de su vida cotidiana. La virtualización súbita a la universidad genera en él anomia, según Durkheim, pues pierde las rutinas y normas que antes organizaban las experiencias. A la vez, su vida online le provoca alienación, según Marx,
ya que al percibirla como una actividad impuesta y sin significado humano, esta presión por adaptarse a un entorno digital hiperproductivo expresa también la lógica de la sociedad del rendimiento, según Shulhan, frente a la cual su apatía se vuelve una forma de colapso. Además, la ausencia de interacción presencial limita la construcción de la identidad, según Goffman, haciendo que las relaciones virtuales le resulten vacías. Todo esto se agrava en el contexto de la modernidad líquida, según Bowman, donde los vínculos son frágiles y la juventud vive un desarraigo que intensifica la sensación de pérdida y aislamiento que experimenta Lucas. Por todo ello, como una conclusión personal, pueden indicar que el caso de Lucas muestra cómo los cambios estructurales hacia la virtualidad no solo transforman las dinámicas educativas, sino también los procesos de socialización, identidad y hasta incluso sentido personal. Su aislamiento no es únicamente un problema individual, sino la expresión de tensiones propias de la anomia, la alienación y la fragilidad de los vínculos de la modernidad contemporánea. Comprender su situación desde la sociología permite reconocer que su malestar está profundamente conectado con las condiciones sociales que lo rodean. Muy interesante tu punto de vista, Juliano. En mi caso, yo como filósofo veo de otra forma el tema de Lucas. En este caso, vendría a ser el problema de Lucas es el vacío de sentido. Se quedó a solas consigo mismo y le aterró lo que vio. Su resistencia es una protesta contra una vida deshumanizada, pero la convirtió en una cárcel mental. En este caso, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiese tomado dos puntos de partida. La primera vendría a ser la bitácora. Le hubiera pedido escribir un diario del encierro, transformar su sufrimiento pasivo en una reflexión activa, que escriba su rabia en lugar de tragársela. Y por otro lado, el cambio de lente, enseñarle que el aislamiento no es un castigo, sino un retiro, retarlo a leer o pensar cosas que la vida rápida de antes no le permitía, convertir su cuarto en un monasterio, no en una celda. Comprendo tu punto en este caso, Raúl. En mi opinión personal, Lucas cayó en una zona de confort negativa. Se enamoró de su propia excusa. La pandemia me robó la vida. Para dejar de esforzarse, perdió la disciplina y eso destruyó su autoestima. ¿Qué hubiera hecho yo? De inmediato, una rutina espartana. Nada de dormir de día. Le pondría un horario estricto, tender la cama, ducharse, vestirse, aunque no vaya a salir. Un nuevo objetivo. Si la universidad le aburre, que busque una habilidad nueva online, programación, cocina, idiomas. El cerebro necesita una victoria rápida, un logro tangible para salir de la apatía. Dejar de pensar y empezar a hacer. Muévete. El movimiento genera emoción. Listo, compañeros. Y ahora, antes de culminar como una pequeña conclusión final, creo que todos estaríamos de acuerdo en que luego de escuchar nuestros puntos de vista, podemos comprobar la importancia de poder compartir nuestros conocimientos, sobre todo si esto ayuda a que podamos aportar un soporte no solo al paciente de Junior, también a personas que puedan necesitar un apoyo profesional y no solo guiarse de todo lo que pueden encontrar en Internet actualmente. Muchas gracias por su aporte, compañeros. Nos reuniremos nuevamente la semana que viene para analizar el caso de Raúl. Muchas gracias. Mucho Listo, hasta gusto, luego. nos estamos viendo en el próximo conversatorio. Hasta Mucho luego. gusto Hasta con luego. todos. Hasta luego. Listo, compañeros, hasta luego.